Oseas capítulo 4. Creo que, o espero que la mayoría, si no es que todos, hayan leído el libro de Oseas o hayan ya en algún momento leído el libro de Oseas. Este libro tiene una peculiaridad que es esta relación entre un hombre y Dios diciéndole que se case con una prostituta. Luego esta mujer lo engaña, se vuelve a ir y Dios le dice, ve a buscarla otra vez. Y vuelve con ella y perdónala y nuevamente honrala. Tan, tan peculiar es la historia que hay críticos que han llegado a decir que esa historia realmente no pasó, que es simple y sencillamente una historia de un profeta que lo escribió para dar un mensaje. Yo en lo personal creo que sí pasó, creo que hay elementos que pueden comprobar que sí es una historia real, que Oseas sí existió. Pero curiosamente, Oseas es un profeta usado por Dios en situaciones muy específicas y con un mensaje como los demás profetas también. Y el mensaje principal que curiosamente a veces confundimos de los profetas, porque cuando escuchamos, es un mensaje profético, en automático pensamos que es algo del futuro. Pero gran parte de la profecía o del mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento no necesariamente hablaban del futuro, sino mayormente le decían al pueblo, vuélvete al Señor, vuelven al Señor, vuelvan a aquel que los salvó. Y Oseas tiene mucho de este mensaje, pero si bien también como profeta va a denunciar elementos que el pueblo ha estado cometiendo, pecados que el pueblo ha estado cometiendo. Y es curioso porque uno puede abandonar a Dios sin abandonar las cosas de Dios. ¿Has pensado en eso? Uno puede abandonar a Dios sin abandonar las cosas de Dios. Es decir, vivir una vida cristiana donde no hay una relación íntima con Dios, pero seguir haciendo cosas, hasta sirviéndole, predicando, estando en un ministerio, sin tener una relación con Dios. Y como hemos dicho los miércoles anteriores, el mensaje que debemos de tener pendiente es aquel cuando Jesús dijo, no los conozco a aquellos que decían, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dice, no los conozco. Vuelvo a repetir, esta gente hacía cosas en la obra de Dios, pero no querían a Dios. Y muchas veces el pueblo de Israel parece ser que cae en eso. Quiere a Dios por las bendiciones que Dios le da, pero no quieren al dador de las bendiciones. Y muchas veces nosotros, como decíamos el domingo, queremos a Jesús como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Y eso no se puede. Porque Pablo dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Para que Jesús sea nuestro Salvador, sí o sí tiene que ser nuestro Señor. Y entonces llegamos al capítulo 4 y mira lo que el profeta dice. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entonces, ¿a quién le está hablando el profeta? ¿Y quiénes son los israelitas? Los de Israel, decías. El pueblo de Dios. Este es un mensaje ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Dice, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. ¿Qué es una querella? Una denuncia. Hay una denuncia en contra de ustedes. Pues dice, no hay ¿qué? Fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y ojo aquí, no puede haber fidelidad, misericordia, porque no conocen a Dios. ¿Pero a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Ahora resulta que el pueblo de Dios no conoce a Dios. Por eso les decía, uno puede abandonar a Dios sin abandonar las cosas de Dios, porque ellos seguían siendo el pueblo de Dios, pero se habían olvidado de Dios. Mira el verso 2.
Solo, como no hay misericordia, como no hay fidelidad, como no conocen a Dios, ¿qué es lo que sí hay? Falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio, emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Porque recuerda esto, nunca el corazón queda vacío. Si Dios no está, algo o alguien lo va a llenar. De hecho, no quiero adelantarme, pero el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurados los que no anduvieron en estas cosas, pero andan en esto. Y por poner un ejemplo práctico, esto no es como decir, bueno, creo que me he dado cuenta que he pasado mucho tiempo en Facebook y he desinstalado Facebook. Ya no paso tiempo en Facebook. Entonces la pregunta no solamente es si ya has quitado eso de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que pasabas ahí? Porque si dices que pasabas 2, 3 horas ahí, ahora te quedan 2, 3 horas. ¿Qué vas a hacer con esas 2, 3 horas? Instagram. Entonces, esto es lo que Oseas está diciendo. No hay fidelidad, no hay misericordia. No hay un vacío, o sea, al final no puede haber un vacío en el corazón. Al no haber fidelidad, al no haber misericordia, al no haber conocimiento de Dios, que si hay, en una sola palabra podríamos decir, pecado. Y el versículo 2 describe un poquito el contexto de todo lo que estaba pasando. Verso 3. Por eso la tierra, ¿cómo está? Y desfallece todo morador en ella. Y en ese sentido es, ¿dónde va a encontrar esperanza las personas? Si el pueblo de Dios, que tenía que estar hablando de la esperanza, tenía que estar hablando de Dios, era el primero que se había olvidado de Dios. Esto es como, por ejemplo, que el mismo cristiano estuviera quejándose de que no hay esperanza. Si el cristiano ha perdido la esperanza, el no cristiano, ¿dónde va a encontrar esperanza? Si el no cristiano te dice, oye, las cosas están terribles, mira esto, mira aquello, mira lo otro, ¿y el cristiano qué diría? Sí, amén. Pero déjame hablarte que hay esperanza, una esperanza que trasciende todo esto. Pero si decimos, sí, tienes razón, no, pues ya no hay esperanza. ¿No? Y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Y curiosamente esto es como una cadena de consecuencias. Se olvidan de Dios, entra el pecado y hasta la creación misma afecta. Que lo mismo pasó en Génesis, ¿te acuerdas? Pecado y la creación cae en maldición por causa del pecado del hombre. Entonces, el pecado nunca va a venir sin consecuencias. Y muchas veces las consecuencias del pecado van a traer un montón de cosas, un montón de afectaciones, precisamente, que terminan, como el verso 3, diciendo que todo está siendo afectado. Verso 4. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. No te estás peleando una batalla equivocada, le está diciendo básicamente. Estás peleando con tu hermano y es una batalla equivocada. Verso 5. Tropezarás de día y también el profeta, porque los dos andan igual. Y destruiré a tu madre. Verso 6. Aquí es donde quiero llegar. Mi pueblo es destruido. ¿Por qué causa? Ahora, ¿será que no había conocimiento de Dios en ese tiempo? Claro que había.
Pero mira la actitud de este pueblo. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Es decir, no tienes conocimiento no porque no tengas acceso a él, no tienes conocimiento porque lo rechazas. Pero es que en esencia estás rechazando el conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es aquí? El conocimiento de Dios. En otras palabras, es como que Dios está diciendo, a ver, estás rechazando conocerme a mí. ¿Sabes qué va a pasar cuando vengas a buscarme? Yo también te voy a rechazar. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es un pueblo que no le interesa la palabra, que quizás se congrega, que quizás hace algunas cosas, hace ciertos rituales, pero en últimas instancias no le interesa conocer a Dios. ¿Cómo para qué? Y en otras ocasiones hemos dicho este hipercalvinismo que muchas veces se habla del salvo siempre salvo, en un sentido mal aplicado, en donde si ya soy salvo, puedo vivir como yo quiera. Si ya soy salvo, no importa lo que yo haga. Y ese es un engaño del enemigo para que precisamente no estemos atentos de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo demandado, por así decirlo, de parte de Dios, diciéndole, estás rechazando conocerme, estás rechazando mi palabra. Y cuando vengas a buscarme, yo también voy a rechazarte. Porque esto es importante. Y el tema de esta noche se llama beneficios y riesgos de la recuperación teológica. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque como cristianos tenemos que entender un par de cosas. Número uno, el cristianismo no empezó con nosotros. Nuestras denominaciones no empezaron en hechos. Hay toda una historia tras de nosotros. Y hay ocasiones, mis hermanos, que la manera en que podamos avanzar en la vida cristiana, lo mejor que podemos hacer es detenernos y retroceder un momento. Piensa en un par de ejemplos. ¿Alguna vez en la escuela, o no sé, en las clases de matemática que te hacías estas fórmulas y empezabas y avanzabas y terminabas y llegabas a un resultado y el profesor te decía, estás mal? ¿Pero dónde? Y entonces el profesor amablemente te decía, revísalo. Dice, yo ya sé, pero tú revísalo. Entonces, ¿qué hacías? Volver y empezar hasta encontrar el error. Entonces, la única forma de corregir era volver. En consejería bíblica, cuando hay que tratar resolución de problemas, una de las mejores formas siempre va a ser retroceder. Porque si bien las personas vienen a la consejería bíblica con un problema, pero la raíz es otra. Vienen diciendo dos personas que ya no se aguantan, pero resulta que la raíz trae una conexión de muchas otras cosas. ¿Qué necesitamos? Ir retrocediendo. Y en la teología se habla de esta recuperación teológica en el sentido de que nosotros somos receptores de toda una herencia. La denominación que tú quieras tiene una herencia teológica. Los primeros pentecostés, los primeros bautistas, los primeros presbiterianos, pero esas son denominaciones que puedan tener algunos sus siglos.
Todas en algún momento tienen que conectarse con la doctrina de los apóstoles, con el Evangelio, con la palabra de Dios. Entonces, muchos de los problemas que enfrentamos como iglesia hoy en día, la solución puede ser volver a ver a nuestra propia historia. ¿Cómo lo han resuelto nuestros antepasados? Pero obviamente sabiendo algunas cosas y teniendo cuidado de algunos riesgos en este ejercicio. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que veamos 3 beneficios de esta recuperación teológica y 3 riesgos o peligros de esta recuperación teológica. Empecemos con un primer beneficio. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo. Si bien los retos que enfrentamos como iglesia pueden diferir en muchas cosas, un historiador dice que está la época premoderna, la época moderna y la época posmoderna. Y según él, la época premoderna, él decía, si lo pudiéramos catalogar como un día, la época premoderna es de la mañana al mediodía, la época moderna a las 7 de la noche y la época posmoderna es querer resolver los problemas de golpe. Es voltear a ver todo el problema que hay en nuestra sociedad y querer resolverlos al instante, sin darnos cuenta que nos enfrentamos a situaciones que nuestros antepasados no enfrentaron. Un ejemplo, la iglesia de hace tal vez algunos años no enfrentó el tema de la ideología de género. ¿O se hablaba de esto antes? De los transexuales, pansexuales, homosexuales. Hay una generación que el problema era si la televisión era de Dios o no. Esos eran los problemas. Hoy los retos son diferentes. Es más, yo conozco pastores que antes de la pandemia predicaban contra Facebook. Y en la pandemia, síganos en Facebook. Esos cambios, hay historiadores, sociólogos que les llaman el brinco que pasamos de la época moderna a la premoderna por internet, por todo lo que sea, ha sido tan drástico que hoy nos enfrentamos y como iglesia nos enfrentamos a problemas que posiblemente nuestros antecesores no lo enfrentaron. Pero Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Porque escarbando un poquito estos problemas, al final todo radica lo mismo que dijo Oseas, de una sociedad que abandona a Dios, de una sociedad que no quiere y rechaza el conocimiento de Dios. Entonces, un beneficio de la recuperación teológica y entender recuperación teológica como esta forma de voltear a ver un poco la historia de la iglesia y conocer un poquito de lo que podamos aprender de la historia de la iglesia. Lo primero es, como dijimos, entender que no hay nada nuevo debajo del sol y muchas batallas teológicas que hoy hay, en algún momento ya se lucharon. ¿Y qué crees? La palabra de Dios prevaleció. Entonces, no necesitamos venir a inventar cosas nuevas, una revelación nueva. Necesitamos afianzarnos y aferrarnos en la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu. Par de ejemplos, y lo hemos estado viendo, por ejemplo, este domingo. El que hoy hayan tantos movimientos
que no creen que Jesucristo es Dios no es nuevo. En los primeros años de la iglesia se dudaba de que Jesucristo era Dios. Entonces, si volteamos a ver cómo la iglesia en sus primeros años enfrentó este elemento de que Jesucristo no era Dios, pudiera tal vez ayudarnos a nosotros a animarnos a enfrentar el que muchas sectas digan que Jesucristo no es Dios. Y tal vez entonces podríamos animarnos a evangelizar a testigos de Jehová, a mormones, a musulmanes. Y mira, al menos en nuestro país, hasta ahorita, si tú evangelizas a estas personas, no creo que te hagan algo. Pero en la época de Roma, por ejemplo, cuando Nerón estaba, confesar que Jesucristo es el Señor era decir, en una época donde se confesaba que César era el Señor. César es Dios, decían. Y confesar que Jesús es Dios, había una alta probabilidad que te mataran. Que terminara siendo una antorcha en las fiestas del emperador. O que terminaras en el Coliseo Romano para que muchos estuvieran divirtiéndose mientras bestias te mataban por el único hecho de confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué la iglesia ya no quiere predicar eso? Porque la iglesia tiene temor de entrar a conversaciones donde nosotros podemos traer este elemento de Jesucristo es el Señor. Y es que a veces hay temor. Vemos a musulmanes más preparados que nosotros. Vemos a personas de otras sectas más preparados que nosotros. Y entonces preferimos no hacer nada. Conocer un poquito la historia de la iglesia puede animarnos a nosotros a prepararnos a las batallas que nos correspondan luchar. Otro ejemplo, la deidad del Espíritu Santo. Ha sido criticada por muchos años en la época antigua y hoy hay sectas también que no creen en el Espíritu Santo. ¿Tú podrías bíblicamente defender la deidad del Espíritu Santo? Yo espero que sí. Pero sin embargo, no lo hacemos. Entonces hay un beneficio de ver a nuestros hermanos a lo largo de la historia, como ellos fueron a la batalla teológica, fueron a la batalla por lo que creían y que pueda animarnos a nosotros también. Número 2, voltear a ver a la historia de la iglesia conectada desde Jesucristo, conectada desde la Biblia, forma y moldea lo que creemos. Forma y moldea lo que creemos. ¿Qué significa esto? Que le da forma, como lo hemos estado haciendo estos miércoles, al trabajar un credo, le da una estructura a lo que creemos. El apóstol Pedro dice que debemos de presentar defensa, ¿conoces ese versículo? Con mansedumbre a todo aquel que exija una explicación de lo que crees. Es decir, si una persona te pregunta, bueno, ¿y tú que eres cristiano, qué crees? Porque el inconverso que lo ve de esta manera dice, porque hay un montón de denominaciones, ¿por qué la tuya qué cree? Y a veces no tiene estructura lo que creemos. O a veces lo que creemos, lo creemos porque un pastor lo dijo. No porque hayamos ido a la fuente que es la Biblia. Y si lo dijo un pastor,
Parece ser que la voz del pastor termina siendo a la misma autoridad que la Biblia. Y cuidado con eso, porque eso es lo que hacen los católicos romanos. La voz del Papa es más, es superior al de la Biblia. Entonces, voltear a ver un poco hacia la historia de la iglesia, no solo nos informa, sino también va formándonos bíblicamente, va formando una estructura de lo que nosotros creemos. Número 3, nos ayuda a ser humildes. ¿En qué sentido? En dos cosas. Número 1, nos ayuda a ser humildes porque formamos un triaje doctrinal. ¿Qué significa un triaje? Doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Y eso nos ayuda a no andarnos peleando con medio mundo. Porque luego es lo que nos gusta. No tener una claridad de lo que es doctrina primaria, secundaria y terciaria, corremos el riesgo de levantar paredes y volvernos sectarios y no querer tener comunión con denominaciones cristianas que quizás no estamos de acuerdo en cosas secundarias o terciarias. Un claro ejemplo para mí es la escatología. ¿En qué sentido? Hay por lo menos 4 posturas escatológicas de la segunda venida de Cristo, pero mira cuán importante es saber entender qué es primario y qué es secundario. ¿Qué es primario? Cristo viene. ¿Qué es secundario? ¿Cuándo? ¿Puede ser mi hermano un posmilenialista? Ya que sí. ¿Puede ser mi hermano un dispensacionalista? Sí. Es más, a veces ni sabemos dónde estamos nosotros parados. ¿Y tú? Yo solo creo que Cristo viene. ¿No? Entonces, ¿cuán importante es eso? No, dices que yo no voy a ir a ese evento porque allá danzan. Y levantamos una barrera. No. Yo no voy a ir a tal cosa, o no me voy a reunir con tal pastor, o no voy a ir a tal, porque allá esto. ¿Pero creen el Evangelio? ¿En doctrina primaria estamos de acuerdo? Pero si no estamos de acuerdo en doctrina primaria, entonces ahí sí. Ahora, tú tienes que determinar cuál es tu doctrina primaria y voltear a ver a la historia de la iglesia puede ayudarnos con eso. Pero número 2, en cómo esto nos puede hacer más humildes. Nos puede hacer humildes en revisar nuestras creencias y reconocer que posiblemente algunas cosas de las que creemos tal vez no sean herejías, pero pueden rayar en la herejía. Algunos venimos al cristianismo y venimos literalmente a abrazar a 2 manos lo que nos enseñaban. Yo escuché predicadores en mis primeros años de cristiano decir que, por ejemplo, el fútbol es pecado. Escuché a uno decir que usar desodorante es pecado. Porque él lo escuchó de alguien. Y él lo escuchó de alguien. Y él lo escuchó de alguien. Ver a la historia de la iglesia tiene que motivarnos a también examinar qué es lo que creemos. Porque no vaya a ser que andemos creyendo cosas que no son bíblicas y las estemos abrazando como verdad. Por ahí estos días me topé con este ejemplo de John MacArthur.
John MacArthur tiene un artículo donde él reconoce que después de haber examinado una postura personal, vio que estaba equivocado y dice, públicamente reconozco que estaba equivocado y ahora esto es lo que creo. Para mí eso es humildad. Porque es decir, ¿saben? Yo creía que con cada movimiento de pandero era una cachetada a Satanás. Porque eso me enseñaron. Porque fui al congreso de panderos y eso enseñaron. Pero ¿y si revisamos nuestras creencias a la luz de la Biblia, pero también a la luz de la historia? Podríamos toparnos con que aún lo que ahora nosotros tenemos como creencias, podamos encontrarnos por ahí algunas cosas. Por cierto, MacArthur cambió su opinión sobre que antes creía en la subordinación temporal de Cristo y ahora cree en la subordinación eterna de Cristo. ¿Cuál creen ustedes? La de MacArthur, dice. Y también nos hace ser humildes porque ver la historia de la iglesia es también como ir con un consejero. Tú vas con el consejero cristiano y traes tu problema y le describes al consejero tu problema como tú lo ves. La mayoría de las veces nos posicionamos como víctimas. No, pero es que esto, aquello y lo otro, y nosotros ya llevamos la solución. Yo creo que esto hay que hacer. Un buen consejero cristiano, como dijimos al principio, va a escarbar y entonces va a ayudarnos a tener un panorama completo de la escena. Y cuán bueno es tener una opinión externa de una situación. Porque muchas veces nosotros en una situación estamos encerrados a nuestra visión. Ya no vemos para otro lado. Así es. Y así va, así. No hay otra forma. Y de repente alguien con sabiduría de Dios nos dice, mira, ¿y si lo ves de esta manera? ¿Y si le mueves un poquito tu perspectiva? Y tú dices, wow, no lo había visto así. Es cierto, yo soy el pecador. Bueno, lo mismo pasa con nuestras creencias teológicas. Es bueno tener conversaciones con algunos teólogos de la historia. Es bueno ver qué nos diría Atanasio de nuestra cristología. Tal vez Atanasio nos diría, tu cristología raya en la herejía. Pero mira, y si lo ves de esta manera, no. Sentarte con alguien que pueda ayudarte, por así decirlo, a tener una mejor perspectiva. Entonces, hay por lo menos 3 beneficios de esta recuperación teológica. Batallas que ya se enfrentaron antes, no tenemos que inventar la rueda, forma y moldea nuestra creencia y nos anima y nos hace humildes en reconocer nuestras doctrinas primarias y también reconocer que podemos tener errores. Pero también permíteme mostrar 3 peligros de esta recuperación teológica. Número 1, sacar de contexto precisamente a los teólogos del pasado, como lo que muchas veces hacemos con textos bíblicos. Lo sacamos de contexto para que digan lo que queremos nosotros que digan. Entonces, muchas veces nos encantan muchas veces estas imágenes con frasecitas.
¿verdad? Dices, no, mira lo que dijo tal predicador. Pero muchas veces pueden estar sacadas fuera de contexto. Y entonces las traemos en la conversación. No, pero dice, hasta Calvino lo dijo. ¿Dónde lo dijo? Me encanta porque hay una frase de Calvino que dice, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Ya la han leído esa? Pero en los institutos no aparece la palabra fábrica. No había fábricas, güey. Entonces, muchas veces lo hacemos con la Biblia. No, dice si hasta la Biblia dice. ¿Dónde lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Lo mismo pasa cuando queremos traer a nuestros teólogos favoritos a la escena, sacando solo frasecitas que descargamos de Pinterest, ¿cómo se llama? De Instagram. Tener cuidado con eso. Porque son bonitas esas imágenes. Son bonitas las frases. Y podemos luego, ojo aquí, fundamentar nuestra creencia en puras frases de predicadores y no en lo que la Biblia dice. Nos volvemos expertos de lo que el teólogo tal dijo, de lo que el predicador dijo. ¿Y la Biblia qué dice? Saber, pero mira, Miguel Núñez dice esto. Y si lo dijo Miguel Núñez, palabra de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado con esta ola de iglesias reformadas que solamente andamos buscando frasecitas de predicadores. No, si Spurgeon lo dijo. Es más, muchos, voy a poner ahí también para que digan, no, lo está diciendo por mí. Muchos nos decimos calvinistas. No, yo soy calvinista. Y yo a veces digo, ¿ya te leíste por lo menos los institutos? Que son como 1000 hojas, el bendito libro, porque son 4 libros. ¿Ya te lo leíste? No, dices que, nuevamente, vi un post, dice, así es, ¿verdad? Y con eso ya soy calvinista. O no soy calvinista. Pero cuando lees a Calvino, digo, llegas a momentos donde, en lo personal, dije, en esto yo no estoy de acuerdo con Calvino. Y yo no me atrevería a decir que soy calvinista. Pero nos encantan las etiquetas. Entonces decimos, no, yo no soy calvinista. Yo soy babinquiana. Nos encantan las etiquetas, pero nuevamente, tengamos cuidado de andar sacando de contexto las frasecitas que nos encontramos por ahí, como lo hacemos a veces con la escritura. Seamos cristianos serios, porque déjame decirte esto, a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestras palabras sean sacadas de contexto, ¿verdad? ¿Te ha pasado que te han sacado algo de contexto? Qué horrible, porque lo dijiste, ¿verdad? O sea, sí lo dijiste, pero no lo dijiste de ese modo. O querías decir otra cosa. Dices, mira, si está en el audio, está, dice, todo recortado el audio todavía. ¿No? Entonces, cuidado con esto. Ese es un peligro. Número 2, cuidado, y esto también va conectado con esto, cuidado con andar exaltando a los teólogos, predicadores, pastores, tanto del pasado como contemporáneos, y tenerlos por encima de la palabra de Dios. Cuidado con eso. Yo creo que como cristianos debemos esforzarnos en estudiar
buenos libros de teología, pero si en dado caso no hubiera el recurso para comprar ningún libro de teología, tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Porque nos encanta, como diría Calvino, nuestro corazón es una fábrica de aceite. Y entonces vamos primero a buscar qué dijo tal predicador, no qué dice la Biblia. Veamos a ver qué dijo tal. Entonces tengamos cuidado de exaltar al hombre y ponerlo por encima de Dios. Y número 3. Tengamos cuidado de tratar de encontrar un común de unidad, algo que sea común que nos une, le llaman común de unidad denominador, o mejor, así, común denominador de unidad a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Qué significa esto? Las perspectivas en muchos temas son muy diversas. Pero algo, en la diversidad nos une la palabra de Dios. Nuevamente, el ejemplo de escatología. Hay posturas de la segunda venida de Cristo, pero nos une la venida de Cristo. Hay posturas en las formas de gobierno de la iglesia, presbiterios, congregacionales, sínodos, pero nos une en el saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay diferentes confesiones de fe, pentecostés, asambleas, bautistas, nazarenos, presbiterianos, pero por lo general casi el total de las confesiones de fe inician diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender y no podemos ir por la vida cristiana suponiendo que todos los cristianos sí o sí tienen que creer como tú. Y ahí ocupamos madurez. Nuevamente, el triaje. Hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Hay cosas con las cuales no vamos a estar. Y creo que es Whitefield con Wesley, que a Whitefield creo que le preguntan, a George Whitefield le preguntan, señor Whitefield, ¿John Wesley estará en el cielo? Whitefield calvinista, Wesley arminiano, y le preguntan a Whitefield, señor Whitefield, ¿verá usted a Wesley en el cielo? Y Whitefield responde, no creo que lo voy a ver. Dice, porque yo creo que Wesley va a estar tan cerca del trono de Dios que no lo voy a poder ver. Entonces, cuidado de andar levantando paredes, pero sí es importante tener cercos. No todo el que nos llame hermano puede que sea nuestro hermano. Y en el cristianismo no hay primos. No hay primos. Cuidado. Concluyo con esto. No podemos y no debemos ignorar nuestro pasado. Nuestro cristianismo no comenzó con nosotros. No comenzó ni siquiera con las 95 tesis de Martín Lutero. El cristianismo no comenzó con la Reforma. El cristianismo comenzó con Cristo. Y vale la pena recordar Mateo 16, 18. ¿Puedes ponerlo? Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Desde la época de Cristo hasta hoy, 2025, y hasta que Cristo venga, la iglesia prevalecerá, porque Él la edifica.
no es que en el siglo VI, como dicen algunos, la iglesia aparentemente desaparece y vuelve a aparecer 1000 años después con Lutero. No, mis hermanos, la iglesia nunca ha desaparecido. Dejará de estar la iglesia cuando Cristo venga por ella. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no caer en el pecado del pueblo de Israel que pereció por falta de conocimiento. Creo, Señor, que nos has dado acceso a información, a libros hoy en día, que nos ayuden a profundizar en lo que creemos, a arraigarnos sobre todas las cosas en la palabra de Dios, a como se nos va a enseñar el domingo, a ser árboles sembrados junto al río de la palabra. De tal manera, Señor, que nuestra hoja no caiga, que demos su fruto al tiempo que tú has determinado. Ayúdanos a ser cristianos que amen tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos que reconozcan también que hay una historia tras de nosotros y que tú has levantado a hombres y a mujeres a lo largo de la historia que pueden ayudarnos a entender mejor tu palabra, Señor. Pero también ayúdanos con estos riesgos que hoy veíamos y quizás muchos más, Señor. Ayúdanos a ser creyentes que te conozcan a ti y que no rechacen el conocimiento que viene de ti. Te pedimos por favor todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.